Bien, dando continuidad a las columnas de filosofía y política en el 2023, viendo una dinámica de la realidad que genera una constante de hechos en la región que ponen en desafío la democracia, y por eso justamente esto que venimos trabajando hace unos años desde el Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, y que lo hemos trabajado en los diálogos globales como en las columnas, relativo a que, bueno, las democracias están desafiadas, y este segundo ciclo progresista que se inauguró con Boric, que tiene en Petro y ahora en Lula un conjunto de propuestas. El caso de Brasil se hace paradigmático, que es el que vamos a abordar hoy, y también la situación de crisis de Perú. Brasil vivió una fiesta con la asunción de Lula, como vimos en la columna que hicimos con 3 analistas, y luego muy rápidamente, una semana, se visualizó, se expresó esa extrema derecha que no reconoce, que no asume no solamente el giro político, no solamente que haya ganado otro partido, sino las formas de la democracia. ¿Sí? Se atenta efectivamente contra los poderes del Estado y de la representación de la convivencia democrática, donde debe haber el juego político. Y es ahí donde justamente con Melillo Denis, abogado que estuvo acá en Uruguay y que hemos compartido la columna que ustedes ya vieron de análisis, ahora justamente retomamos esta situación de cuáles son las hipótesis que uno tendría de lo que está sucediendo. Por un lado, ¿qué pasó, si se anticipó o no el PT, el gobierno de Lula, ante una derecha que estaba instalada y que no iba a renunciar a poder incidir no solamente en el juego político, sino en trastocar las formas de la democracia? Y ahí, bueno, hay escenarios distintos que uno podría tomar en cuenta. Una es que, evidentemente, la vulnerabilidad de este segundo ciclo progresista con Lula no tiene las herramientas suficientes. Por otro, de que es la política la que hace la capacidad de trastocar justamente las tendencias, y por tanto no hay que ser determinista. Esto, en una entrevista en La Diaria de este fin de semana, lo reflejamos conjuntamente con Melillo. Por otro lado, podríamos decir de que el factor militar en Brasil tiene un rol, ¿no?, que el propio Bolsonaro le acrecentó de equilibrador hasta moral de alguna manera, y entonces genera la idea de la excepcionalidad y pone en crisis a las demás instituciones. Pero la clave va a estar en que las alianzas que pueda hacer Lula no pasen solamente por la cúpula, sino que adquieran una alianza social, una defensa de la democracia en los procesos de vínculo con los actores sociales, donde la hegemonía cultural parece ser clave, donde ha pegado fuerte y tiene una visión estratégica de la extrema derecha que se articula en América Latina y también en Europa y Estados Unidos. Y ahí podemos entender por qué Biden pasa a ser casi un cuidador de la democracia de América Latina, increíblemente. Es decir, el conflicto entre demócratas y republicanos hace que la administración de Estados Unidos apoye a Lula, apoye a Petro, apoye a Boric. Por tanto, dependerá de cómo durante estos primeros meses Lula se posicione, que se logre efectivamente consolidar democracia o deteriorar democracia. Y ahí vamos al caso de Perú, ¿no?, que es la desagregación institucional absoluta, que tiene un tiempo mayor que lo que implicó el momento en el que Castillo quiso dar un golpe, el Congreso lo destituye e instala a la vicepresidenta, que asume un rol profundamente autoritario, un rol represivo, ¿no? El terrorismo de Estado se instala en Perú de manera abusiva, con 53 muertos a esta altura, con movilizaciones sociales muy importantes desde el mundo indígena, desde el mundo de lo rural, desde el mundo campesino, ¿sí? Y ahí se ven esos dos Perú que hace que estructuralmente algunos analistas digan que no es viable Perú en esa lógica, salvo que se pueda repensar, puesto de que el giro de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no ha permitido lograr efectivamente el gobernar.
porque hay intereses, hay corrupción, hay actores altamente deteriorados que hoy se sostienen en la base de agudizar la represión, y esto debería llevar a pensar no solamente a las élites, ¿no? Los de arriba que deberían cambiar, como dice Javier Iguiniz, un peruano economista con el que trabajamos. Es necesario repensar las formas en las que se gestiona el poder para que se cambien las relaciones de poder. Y en esto hace las subjetividades, ¿no? Y entonces la democracia no puede ser solamente la pluralidad, la representación, ni siquiera la participación, como decíamos, sino una reflexividad que le dé efectivamente poder al pueblo, a la sociedad. Y acá vamos a este tema que ya lo vimos en el caso de Chile. No basta la explosión social, la movilización social para trastocar y crear nueva institucionalidad. Se requiere la capacidad de visualizar por dónde de alguna manera se constituyen instituciones amplias de inclusión democrática, y por tanto que las repúblicas adquieran otro lugar al cual han tenido hasta ahora, que ha sido restrictivo. Y estos son los callejones sin salida ante los cuales lo de Perú hoy no cabe la menor duda que el reclamo popular en sí mismo es fundamental, y la respuesta del Estado está siendo la de la represión en vez de la de habilitar los mecanismos efectivos para procesar institucionalidad, y no solamente rotación de actores en el poder. Y esto creo que debe interpelar, ¿sí? Tanto a los actores que gobiernan desde Lima, como a toda la sociedad peruana, ¿no? La violencia que ejerce el Estado hoy es abusiva, ¿sí? Y realmente, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha condenado, y lo han condenado absolutamente todos. Si uno compara Brasil y Perú, lo que vemos es que los motivos de la movilización es el descontento con las formas, en el caso de Perú, de un gobernar para el pueblo, y en el caso de Brasil, el hecho de que se tiene como parámetro el Estado autoritario, de alguna manera, en el bolsonarismo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar parámetros comunes? Y esto es lo que vamos a tratar de analizar en este espacio de Democracias Desafiadas que venimos trabajando, que hacen a entender, ¿sí?, qué es lo común, qué es lo diferente, que reclama en el siglo XXI repensarse, ¿sí?, y donde los actores no pueden ser un juego de las cúpulas, tienen que ser un juego de participación social que habilite a mecanismos efectivos de inclusión, igualdad y equidad, que es lo que más falta hoy en América Latina, junto a una democracia con libertad y igualdad, como decimos. Seguimos la próxima semana.